El fin del mundo no es solo una catástrofe, es más bien una oportunidad y a veces una exigencia. Acá, en el fin del mundo, donde el diablo perdió el poncho, donde todo parece que termina y no tiene solución. Acá, donde pueblos pueden encontrarse para crear un movimiento nuevo, un plan para resucitar. Desde acá, un polo para dar forma a la fuerza y las palabras, que sirvan para atravesar y transformar el fin del mundo en un recomienzo. Polo formativo del fin del mundo, episodio 4, Cooperación Internacional. Cooperación internacional tiene una palabra bella y una palabra grande. La bella es cooperación, la grande es internacional, por lo menos en principio. Sin embargo, lo que uno más puede registrar en la cooperación internacional en este momento, voy a empezar un poco como por el final de lo que quizás queremos argumentar, pero que también es el principio, porque en la cooperación internacional hay dos cosas hoy. Una gran tendencia muy fuerte, muy veloz, muy agresiva y al mismo tiempo muy fluida de avance de un paradigma tecnoburocrático o tecnoadministrativo o instrumental, masivo, cada vez más grande, cada vez más instalado, con las idas y venidas que tienen los países centrales y en Europa esto, pero un crecimiento en algún punto de la cooperación internacional y una profesionalización y una instalación y al mismo tiempo en algunos espacios, en algunas instituciones concretas, un gran malestar. En el punto donde la cooperación internacional reemplazó al pueblo por sociedad civil y a la sociedad civil por las ONG, se perdió la potencia transformadora. Es una de las frases... Eso está en el núcleo del malestar. Exacto. Eso está en el núcleo del malestar. Y por lo tanto, también ahí está alguna pista eventualmente de por dónde recuperar, no el bienestar, pero por lo menos la potencia, el significado, otra fluidez, incluido algún otro tropiezo que daría la pauta de que se está caminando por lugares más reales para la práctica de la cooperación internacional. En general, pero sobre todo allí donde la cooperación internacional puede ser, intenta ser, o está llamada a ser, no solo cooperación, sino también solidaridad internacional, y en particular allí donde está mediada por instituciones, como puede ser en este caso que estamos hablando, y es una de ellas, y es un gran mediador de cooperación internacional, que es la Iglesia Católica. La cooperación internacional, la solidaridad internacional mediada por los organismos de cooperación de la Iglesia Católica, tienen ahí una posibilidad de retomar un hilo que en algún momento perdieron. Quizás ahí se me ocurría porque hay una palabra muy importante en todas las construcciones, sean institucionales o políticas, que es en algún punto el tema de la fuerza. El tema de en qué medida esa construcción y ese proyecto tiene la potencia de dejar marca y de conducir a otros factores. Y hay algo que del polo formativo apareció en nuestras reflexiones respecto a esto, es cómo ese tiempo histórico tan potente como es la posguerra y el inicio de la Guerra Fría, hablemos de recomienzos si los hay. Habría que agregar a ese tándem ese periodo de descolonización, sobre todo de los países africanos. Exacto. Y en ese momento, un poco la cooperación internacional fue concebida como una alternativa a las violencias, entendiendo de que esas violencias tan cercanas eran las que habían destruido mucho del bienestar de Europa, y entonces la pacificación era como un mandato. Y el desarrollo era para el su nombre. desarrollo. El desarrollo era su nombre, claro, Exacto. era su destino. Y viceversa, era pacificar para desarrollar y desarrollar para pacificar. Y en esa lógica... Habría que contrastar esto con el fenómeno de los migrantes hoy, ¿no? Y de las balsas, el destino de esta cuestión. Exactamente. Y entonces, en ese momento histórico es que nace la cooperación internacional y en algún punto queda planteada esta cuestión de que
hay algo de tratar de reducir al máximo el conflicto como una forma fundamental de la cooperación. Disolver la cosa en el procedimiento. La fantasía de que con suficiente diálogo el conflicto desaparece. El problema es que en el caso de que hubiera suficiente diálogo y desapareciera el conflicto, con el conflicto desaparece también la cosa. Desaparecen las entidades, los sujetos, la diferencia. Y aparece el mero fluir. El malestar proviene en parte del mero fluir que se vuelve inercia total, sin sentido y sin destino. Y en ese sentido, plantear el tema de la cooperación internacional es justamente plantear el tema del tercer sector, o de lo que tiene que ver con las organizaciones de la ciudadanía. Porque en algún punto los actores y el diálogo que genera la cooperación internacional, el puente que significa la cooperación entre un centro y una periferia, porque a la larga es eso, tiene que ver con, bueno, cuál es el sujeto que se construye en la periferia respecto a cómo interlocutar con ese diálogo que demanda la cooperación en función de sus formularios, de sus planteos y de la agenda política local que tiene el origen de la cooperación, de los recursos, aparte de los cuales se coopera para el desarrollo. Al igual que Europa, en el largo plazo, al igual que Europa en el núcleo de la guerra, de la cual surgió la posguerra, el gran problema de la cooperación internacional es cuál es su otro y cómo se posiciona frente a él, por lo tanto cómo se construye a sí mismo. En ese sentido es hermana de la antropología, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, de las imágenes del otro que dicen ¿qué debo hacer yo? En torno a la cooperación hay una cuestión ética. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? La solidaridad se inscribe ahí. Ahora, la eliminación, la esperanza, la fantasía o la pretensión de eliminar la fuerza, en última instancia elimina a los dos sujetos, los anula. A uno porque lo hace omnipotente y al otro porque en última instancia lo hace únicamente víctima. Solamente lo pone en el posible lugar de ser víctima rescatada. Ahora, esto está dicho con términos demasiado dramáticos que casi tendrían gracia y le agregarían potencia al debate sobre la cooperación. Lo cierto es que esto aparece, y conectándolo con el tema del tercer sector, hay un mapa conceptual, como una imagen, como una geometría, como un diagrama donde la cooperación se despliega. Y en el centro de eso está la oposición de sociedad civil y Estado, con la suposición de que el Estado es malo, guerrero, de obstáculo y burocrático, y la sociedad civil es vital, dialogante, ciudadana y fluida, y natural y auténtica. Y ahí aparece un gran problema, porque, bueno, finalmente es el problema del mal, ¿no? Es el problema del mal. Y cómo se lo elimina o cómo se lo tramita. La fórmula más procedimental y de concepto político ahí es fortalezcamos, desarrollemos, amplifiquemos o empoderemos, no importa el nivel de izquierda-derecha o de técnico-política que tenga el léxico, siempre es fortalezcamos la sociedad civil de modo que resolvamos el mal del Estado, porque en la sociedad civil está el bien. Y en el medio está el término incidencia, que lo que termina de decir es que la única posibilidad de la sociedad civil, que es el nombre máscara de los pueblos, la única manera de interpelar o intervenir en el poder es desde la exterioridad y, como bien dice la palabra, incidentalmente, por un momento, y luego retirarse a su pureza, pero también a su lugar de víctima. Tal cual. Tal cual. Y por eso aparece otra vez fuerte el tema de el vínculo entre ciudadanía y pueblo. Totalmente. Y es, en definitiva, si el modo en el cual se coopera o cómo se plantea la destinación de recursos a una población que tiene necesidades básicas insatisfechas y con qué criterio. Si es para mantener esa relación de esa representación mutua que hay entre qué es lo que el centro espera encontrar como interlocutor de la cooperación y cuál es el lugar que adopta organizaciones dentro de la periferia para captar esos recursos.
si se piensa la posibilidad de redefinir ese mapa y hacer una cooperación que lo que busque es un desarrollo genuino de esa categoría mítica que es el pueblo. Lo que bloquea esa posibilidad, entre otras cosas, yo diría dos cuestiones. Una, la nomenclatura y la constitución del actor, que en su nombre ya lleva la marca de lo que lo vuelve totalmente entre impotente e insignificante. Organizaciones no gubernamentales. Podría decirse organizaciones no significativas, organizaciones insignificantes y sobre todo inofensivas. Ahí hay algo que está cifrado. Es una lectura sesgada, pero está cifrado eso. Y la otra gran cuestión que viene asociada, que es un nombre de la pureza y un nombre de la bondad, y por eso genera malestar, porque es una fantasía inviable, es la pretensión de autonomía de la sociedad civil y de los sujetos. Autonomía, autenticidad, son todos nombres de la pureza, de la no contaminación con el conflicto, sí, de la no contaminación con el mal. Ahora, y esto... del ser compatible con la norma también. Exactamente. Porque justamente normado, procedimental, ¿no? A ver. Claro, a ver. Es ser un ensamblado de la lógica hegemónica. Exacto. Y en América Latina y en la periferia, del 70 para acá, con las respectivas idas y venidas, el neoliberalismo logró permear en gran parte de las inteligencias, ¿no? Las élites gobernantes del mundo. Yo diría que entonces, el neoliberalismo volvió cultura coloquial y en algún punto cultura popular, en todo caso cultura masiva, moneda de cambio, la concepción prepolítica o antipolítica cifrada en la cooperación internacional como el paradigma de lo que debe ser cada sociedad. Porque finalmente la cooperación internacional es un vector de la globalización hegemónica. O terminó siendo. Claro. En todo caso terminó siendo. En todo caso, por sus frutos lo reconoceréis. Exacto. Que había el inicio para que termine siendo. Y habría que pensar qué márgenes hay para que se pueda redefinir ese criterio. Ahí hay un punto de inflexión que nosotros queremos proponer y que escuchamos, que hay que ser capaz de escuchar. Cuando Francisco dice muy tempranamente, en una de esas intervenciones medias azarosas, pero muy contundentes y muy formulísticamente, dice, la Iglesia no es una ONG. Y ahí hay un mensaje, por lo menos, a modo Dios, fórmula argentina de deslizar algo. Podría decir, si seguimos el hilo de la argumentación, la Iglesia no es una institución inofensiva. Exactamente. Prepárense, o preparémonos, revistámonos de las armas de... Hay algo ahí sí, que es interesante porque esta es una digresión, pero vale, porque en ese sentido, ese revestirse de las armas, Francisco dice, desnudémonos de esta armadura de mierda. Salgamos de la carcasa. Exactamente. Necesitamos pelear. Ungidos para ir a las multitudes. Claro, sí. Ahí solo con el sombrero puesto. Exacto. Sí. Y en ese sentido, bueno, creo que lo que hay ahí... ONG no es inofensiva. Y haciendo término a término, la Iglesia no es inofensiva, la cooperación cristiana no puede ser inofensiva. Tiene que ser molesta. No puede plegarse a las clasificaciones, no puede sobreadaptarse al procedimiento, salvo por picardía. Pero al mismo tiempo tiene que pensar desde los pueblos, tiene que tratar de imaginar cómo acompaña algo que es superior también a la cooperación internacional, que es la historia y la vitalidad de un pueblo. En ese sentido, la fórmula, digámosla en los términos de esta reflexión, la cooperación internacional con sentido cristiano no puede ser una ONG, también es el destino final de las sociedades no es ser un conjunto plano de ciudadanos homogeneizados, ni siquiera homogeneizados en su diversidad y su autonomía, sino que el destino, la posibilidad, lo que hay que construir para desbalancear, es que esto llegue a tener la contundencia, la potencia, la inclasificabilidad y en última instancia, y acá está el problema, la fuerza y el no sentirse víctima de un pueblo. Si algo no se siente víctima, lo que se disuelve es el falso salvador. Por eso la cooperación internacional en general
y la cooperación cristiana a su modo, pero con una posibilidad de zafar de eso, en última instancia le tiene miedo a la política real de los países periféricos. Entonces, hay un tiempo de jugar, hay un tiempo de arriesgar, hay un tiempo de incorporar, hay un tiempo de incorporar también a los movimientos populares como una referencia fundamental, como sujeto emergente de las periferias. Creo que eso es también el movimiento que hace Francisco al redefinir un poco el sujeto de la cooperación. Con esta característica. Que es, me parece, haber definido, incorporando la categoría a partir de la cual piensa y en la que cree, que es la categoría de pueblo, y lo redefine, y entonces en vez de movimientos sociales, da un paso más, y dice, movimientos sociales sí, pero un poco más, que son movimientos populares, movimientos que pueden ser columnas vertebrales o por lo menos talones y rodillas de pueblo que se pongan de pie. Uno podría decir que ONGs, esa sociedad civil, lo que en la propuesta de Francisco resulta que sean los movimientos sociales o populares al pueblo. La mediación de actor. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Y dónde hay que jugar? Y al mismo tiempo un viso de solución. Las ONGs y la construcción de su agenda tiende a exacerbar las diferencias y el fragmento de las causas de los movimientos sociales en una pluralidad, en un conjunto de causas separadas, precisas, y esto tiene que ver con la precisión de los formularios, del procedimiento, que necesita precisión, porque si desborda, y abrimos paréntesis, desborde es una categoría de cambio de Francisco que en otro momento también vamos a tratar de abordar. Si desborda de la clasificación, no entra en el formulario. Si no entra en el formulario, no hay cooperación. Ahora, ¿cuál es el problema? El sistema mundo, la globalización, el poder hegemónico, el neoliberalismo o el capital, como lo queramos llamar, mientras las causas estén en el marco del engranaje separadas entre sí, por más que tengan nobleza, potencia, fuerza, cada una de esas diferencialmente las puede procesar de manera diferenciada, en tanto y en cuanto no toquen el núcleo de poder que hace andar el engranaje. Ciudadanía toda la que quieras, pero ojo si hay un pueblo. Un pueblo que demanda, pretende, se siente protagonista. Que sería, en ese caso, protagonista es el antónimo o lo contrario de víctima. Exacto. Bueno, y hay algo que me parece importante, que es una categoría muy evangélica, muy jesuánica, se podría decir. Mesiánica, de Jesús de Nazaret, que es la de el reino ya está aquí entre ustedes. Porque eso es también otra de las cuestiones. No hay un lugar al que llegar, hay algo que abrir acá. Exactamente, ya está presente acá. Y esa es un poco también la necesidad de replantearse los esquemas de articulación. En general se puede aplicar para la cooperación internacional, se puede plantear para cómo se construye política territorial en un distrito, con qué actores me vinculo, si no tengo que pensarme más allá de eso, en un sindicato, en una universidad, en una capilla. Y ese es un poco el planteo. Y esa es la invitación, es una invitación a experimentar, pero de identificar qué es lo nuevo que emerge en la periferia. En vez de países emergentes, preguntarse qué es lo que está emergiendo acá. Lo que ya está acá entre nosotros y que eso en todo caso es a lo que hay que ir a apuntalar y a promover. Polo formativo del fin del mundo. Episodio 4. Cooperación internacional.